Bienvenidos amigos a Universo Tolkien. Hoy finalizamos nuestra serie de vídeos sobre la isla y civilización de Númenor. En nuestro vídeo anterior nos acercamos ya al final de la historia de esa gran isla durante la Segunda Edad del Sol. En él vimos a partir del 14º rey de los Dúnedain del oeste, Tar-Ankállimon, hasta el 24º, Tar-Palantir. Hoy hablaremos del último rey, Ar-Pharazôn, y del hundimiento de la Isla de la Estrella. Así que, sin más, empecemos. Como vimos en el pasado vídeo, a partir del año 2221 de la Segunda Edad, cuando comenzó el reinado de Tar-Ankállimon, la sombra empezó a extenderse sobre Númenor, señalando la decadencia de la civilización de la isla. Esta decadencia fue en aumento con los años y los posteriores monarcas hasta que, en el año 3177, subió al trono Tar-Palantir, quien intentó corregir y enderezar los caminos de los Dúnedain, pero no lo consiguió, ya que la gran mayoría del pueblo había abandonado los preceptos de los Valar y el culto a Eru Ilúvatar, y se habían enemistado con los elfos. Solamente una minoría, los llamados fieles, dirigidos por los señores de Andúnie, seguían por el camino correcto y en gran amistad con el pueblo élfico. Sin embargo, los fieles eran vistos como rebeldes por la mayoría de los númenoreanos y sus reyes, con excepción de Tar-Palantir, quien intentó en vano hacer entrar en razón a todo el pueblo. Así pues, en el año 3255, Tar-Palantir murió de pena al ver que su intento de evitar el desmoronamiento de Númenor había sido en balde. Entonces su única hija, Simrafel, debería haber subido al trono como Tar-Miriel, pero su primo Pharazôn, hombre extremadamente codicioso, tanto de riquezas como de poder, le obligó a casarse con él contra su voluntad y contra las leyes de la isla que prohibían el matrimonio entre primos hermanos, y, usurpando el trono de Tar-Miriel, se convirtió en el 25º y último rey de Númenor, Ar-Pharazôn el Dorado. Fue este el más orgulloso y poderoso de todos los reyes que había habido en la isla, y sentado en su trono, pensaba siempre en cómo extender su poder. Y es que ya antes de ser rey, Pharazôn había viajado a menudo a la Tierra Media y allí había ganado mucho prestigio como capitán en las guerras que los númenoreanos libraban en las costas para extender cada vez más su dominio sobre los hombres que allí habitaban. Por ello, cuando supo que Sauron había formado un gran ejército en el este y que estaba acosando a las ciudades de la costa, autoproclamándose rey de los hombres, sintió una gran cólera y un deseo ilimitado de poder, por lo que decidió que él sería el rey del mundo y que Sauron sería su sirviente. Por ello, pues, Pharazôn puso en marcha su maquinaria de guerra, construyendo muchos barcos y armas, y cuando todo estuvo preparado, embarcó con su ejército en dirección a la Tierra Media, y su enorme flota desembarcó en el puerto de Umbar. Luego marchó durante 7 días por tierra y finalmente acampó con su ejército sobre una colina. Después envió heraldos a Sauron, ordenándole que se presentase ante él y le jurase fidelidad. Y Sauron acudió al llamado, y se humilló ante Ar-Pharazôn, pues se dio cuenta de que el poder del ejército de Númenor era mayor de lo esperado, y que no habría cómo hacerle frente. Entonces Ar-Pharazôn decidió que para mantener a Sauron bajo control, lo llevaría prisionero a Númenor, a lo que Sauron también accedió, simulando estar contrariado por ello. No obstante, eso es lo que el propio Sauron quería, pues sabía que con su astucia se ganaría fácilmente la confianza del rey. Y así fue que, antes de que hubieran pasado 3 años de la llegada de Sauron a Númenor, el Señor Oscuro ya era el principal consejero del rey, pues tenía siempre en la lengua palabras dulces como la miel, y conocía muchas cosas que los hombres ignoraban. Por ello, y viendo el trato especial que el rey dispensaba a Sauron,
Sus otros consejeros empezaron a lisonjearlo y alabarlo, excepto uno, Amandil, señor de Andunie. Y Sauron contradecía con muchos argumentos todo lo que los Valar habían enseñado a los hombres, y les mintió al decirles que el auténtico amo del mundo era Melkor, el Señor Oscuro. Entonces Ar-Pharazôn se volcó en la veneración de la oscuridad, y la gran mayoría del pueblo lo siguió. Pero todavía quedaba un pequeño remanente de hombres fieles a los Valar y amigos de los elfos, y muchos de ellos, al ver el poder que Sauron ganaba día a día sobre el rey, decidieron abandonar la isla y trasladarse a la Tierra Media. Principales entre los fieles eran Amandil, señor de Andunie, y Elendil, su hijo, quien era padre de Isildur y Anarion, todavía jóvenes en aquel entonces. Pero Sauron hizo que el rey destituyera a Amandil como consejero real, pues lo odiaba grandemente. Así que Amandil se retiró al puerto de Romenna y allí convocó secretamente a todos los fieles, pues temía que la vida de los amigos de los elfos corriera peligro. En ese tiempo, el santuario del Meneltarma estaba vacío, y el rey prohibió el culto a Ilúvatar. Nimloth, el árbol blanco, estaba desatendido, y Sauron instó al rey a que lo cortara. Y aunque en un principio el rey no lo consintió, por miedo a que se cumpliera la profecía de Tar-Palantir que vinculaba la existencia de Nimloth con la de la línea de los reyes de la isla, Amandil y Elendil y los hijos de éste temieron que al final Sauron se saldría con la suya. Por ello Isildur, sin decir nada a nadie, salió una noche y llevó a cabo una de sus más grandes hazañas, pues se disfrazó y fue al patio del rey en Arménelos, y, burlando a la guardia, se acercó a Nimloth, el árbol blanco traído por los elfos a Númenor muchos siglos antes, y tomó un fruto del árbol. Pero cuando se disponía a regresar, los guardianes descubrieron y atacaron a Isildur, quien, luchando, apenas pudo alejarse del lugar, pues recibió muchas heridas. Al final llegó a Romenna casi sin fuerzas y entregó el fruto a Amandil, y nunca supo el rey quién había tomado el fruto del árbol, pues por el disfraz nadie había reconocido a Isildur. Pero después del ataque, Ar-Pharazôn cedió ante Sauron y derribó el árbol blanco, y Sauron hizo construir en medio de Arménelos un gran templo redondo y un altar de fuego en medio del templo, y el primer fuego sobre el altar lo hizo con los restos de Nimloth. Y el humo que desprendieron los leños del árbol blanco formó como una nube que cubrió el territorio durante 7 días. También se hicieron sacrificios humanos en ese templo de Sauron, y muy frecuentemente los sacrificados eran escogidos de entre los fieles. Mientras tanto, en Romenna, el fruto de Nimloth fue plantado en secreto y Amandil lo bendijo, y un vástago brotó en primavera, y cuando se abrió la primera hoja, Isildur, que había yacido mucho tiempo próximo a la muerte, se incorporó, y las heridas no lo atormentaron más. En cuanto a la vida en Númenor, había cambiado mucho, pues antes las gentes envejecían lentamente y llegado el momento morían de forma pacífica, como quien se acuesta para dormir. Pero ahora les asaltaba la enfermedad y la locura, y aunque habían adoptado el reino del Señor Oscuro, temían a la oscuridad que hay detrás de la muerte, y en su agonía se maldecían a sí mismos. En ese tiempo los hombres se alzaban en armas y se daban muerte unos a otros por cualquier nadería, porque se habían vuelto más rápidos para la cólera, y su odio engendraba más odio. Y murmuraban contra el rey y contra cualquiera que tuviera cosas que ellos no tuvieran, pues aunque su civilización se encontraba en franca decadencia, los númenoreanos tenían la impresión de estar progresando, porque Sauron con sus artimañas hizo que tuvieran más posesiones, e inventaron grandes máquinas y construyeron grandes barcos, y los ricos se volvieron cada vez más ricos. Como podréis notar, la descripción que nos da Tolkien sobre los últimos años de Númenor coincide bastante o es casi idéntica a la situación de la edad en que vivimos.
También en esa época los hombres de Númenor iban fuertemente armados a la Tierra Media, saqueando y esclavizando a los hombres que vivían allá. Así, Ar-Pharazôn se convirtió en el tirano más grande y poderoso del mundo desde los tiempos de Morgoth, aunque era Sauron quien gobernaba todo desde la sombra. Pero pasando los años, llegó el momento en que Pharazôn sintió que se le acercaba la muerte. Entonces Sauron vio llegada la hora que tanto había estado esperando, y convenció al rey de que si atacaba el reino bendecido de los Valar y los vencía, lograría la inmortalidad. De este modo Ar-Pharazôn, acuciado por el miedo a la muerte y el orgullo que lo devoraba, quiso creer en las palabras de Sauron e hizo preparar la mayor flota de guerra que jamás hubiera habido en la historia de la isla. Sucedió pues que cuando Amandil se dio cuenta de las intenciones del rey, decidió hacer un intento desesperado para salvar la civilización de Númenor y navegó secretamente a las tierras inmortales para suplicar la ayuda de los Valar, a modo de como había hecho Earendil, su antepasado, al final de la Primera Edad. Pero antes habló con su hijo Elendil, diciéndole que él, su familia y los fieles que quedaban en la isla debían prepararse para partir cuando el momento lo requiriese, pues la civilización de Númenor estaba llegando a su final. Así pues, Elendil dispuso una flota de 9 barcos en el puerto oriental de Romenna, 4 para él, 3 para Isildur, su hijo mayor, y 2 para Anarion, su hijo menor. Y llenaron los barcos con objetos bellos y poderosos, obra de los numenoreanos en tiempos de sabiduría, vasijas y joyas, y rollos de ciencia escrita en escarlata y negro, y también 7 piedras, las Palantir, regalo de los Eldar. Y en el barco de Isildur se guardó el árbol joven, el retoño de Nimloth. Entonces Amandil navegó junto con 3 sirvientes muy queridos, pero nunca más hubo noticias de él, ni se explica en ningún cuento cuál fue su suerte. Mientras tanto seguían en los puertos occidentales de la isla los preparativos para la guerra. Ahora bien, en Númenor siempre había habido un clima benigno, combinándose el tiempo soleado, las lluvias benefactoras y la suave brisa del mar. Pero todo esto había cambiado, pues debido a la rebelión de los númenoreanos, ahora caían trombas de agua y granizo, y fuertes huracanes asolaban la isla de la estrella. Y al atardecer venía a veces del oeste una gran nube que parecía un águila, ocultando la puesta de sol, y entonces Númenor se sumía en la más negra de las noches. Y a veces el águila llevaba relámpagos bajo sus alas, y algunos de estos relámpagos mataron a hombres en los campos y en las ciudades. Entonces algunos sintieron miedo, pero otros endurecieron su corazón, diciendo que si los Valar los amenazaban, ellos sabrían cómo responderles. Esas palabras también las pronunciaba el rey, pero provenían de Sauron. Bien, llegado pues el momento, Ar-Pharazôn se hizo a la mar con su poderoso barco, Alcarondas, castillo del mar. Tenía muchos remos y muchos mástiles dorados y amarillos, y sobre él estaba montado el trono. Pero cuando el rey hizo sonar las trompetas llamando al combate, Sauron, que se había quedado sentado en la negra silla de su templo, rió, pues consideró que por fin iba a librarse de Pharazôn y los Dúnedain para siempre, pues los odiaba grandemente. Así pues la armada de Númenor navegó hacia las tierras inmortales del oeste y rodeó Tol Eressëa, la isla de los elfos, quienes contemplaron la flota consternados. Y Ar-Pharazôn llegó al fin al reino bendecido de Aman, y el destino pendía de un hilo, pues en el último momento el rey, viendo las costas silenciosas de Valinor y las alturas del Taniquetil, titubeó y estuvo a punto de regresar. Pero al final el orgullo pudo más y, poniendo pie en la costa, reclamó las tierras inmortales como propias. Entonces y después del desembarco, el ejército avanzó tierra adentro y acampó cerca de Tirion, que estaba desierta, pues los elfos habían huido ante la amenaza del ejército de los hombres. Pero entonces, y ante el peligro que el reino bendecido corría, Manwë invocó a Ilúvatar, quien desplegó todo su poder,
y un abismo se abrió en el mar entre las tierras inmortales y Númenor, y toda la flota de Ar-Pharazôn se hundió y todos se ahogaron. Pero el rey y sus guerreros que habían desembarcado en la tierra de Aman quedaron sepultados bajo el derrumbe de las colinas. E Ilúvatar retiró para siempre las tierras inmortales e hizo que el mundo se volviera redondo, de modo que si un hombre mortal partía en línea recta hacia el oeste, volvería al final al lugar del que partió. De todos modos, siguió existiendo el camino recto, algo así como un puente invisible para llegar a Tol Eressëa y más allá, a Valinor, y los elfos lo siguieron tomando, embarcándose en los puertos grises y abandonando para siempre las tierras mortales para llegar a la tierra bendecida de los que nunca mueren. Sucedió pues entonces que en la tierra del Don, la isla de Númenor fue destruida por completo, y se hundió en el abismo junto con niños y mujeres y orgullosas señoras, y los jardines y recintos y los tesoros y las joyas y la música y la sabiduría y la ciencia de Númenor se desvanecieron para siempre. Por último, la ola creciente arrebató a la reina Tar Miriel, más hermosa que las perlas, la plata o el marfil, pues demasiado tarde intentó subir a lo más alto del Meneltarma y las aguas la alcanzaron, y su grito se perdió en los bramidos del viento. Y el propio Sauron, quien reía al escuchar los rugidos de la tormenta, pensando que ya por fin se había desembarazado de los Dúnedain y que ahora podría gobernar a todos los hombres de Arda, fue sorprendido súbitamente, pues se hundió con todo su templo en las entrañas del abismo y perdió su forma corporal, de modo que ya nunca más podría lucir una hermosa figura ante los ojos de los hombres. Pero siendo un Maya inmortal, su espíritu maligno se alzó desde las profundidades y pasó como una sombra sobre el mar, llegando de vuelta a la Tierra Media, a Mordor, e instalándose de nuevo en Barad-dûr, se puso el anillo único y se dio a sí mismo una nueva forma, una imagen visible de malicia y odio, y el ojo de Sauron el Terrible pocos podían soportarlo. Pero no todos murieron en Númenor, pues Elendil y sus hijos, Isildur y Anarion, quienes no respondieron a la convocatoria del rey para la guerra, se habían preparado junto con su gente en sus 9 navíos en el puerto de Romenna para el momento fatídico. Así, y por gracia de los Valar, antes de que la gran corriente del mar que se precipitaba arrastrando a todos al abismo los alcanzase, un fuerte viento huracanado llegó y empujó muy lejos a los barcos de los fieles, hacia el este, desgarrando velas y quebrando mástiles, y después de muchos días, olas como montañas los arrojaron a las costas de la Tierra Media, que también habían cambiado por la irrupción de la tormenta y el mar embravecido. Así pues, Númenor se perdió para siempre y hasta sus nombres se olvidaron entre los pocos supervivientes, pues no se habló más de Elenna, ni de Andor, la tierra del Don, sino más bien de Akallabeth, la sepultada, o Atalante, en la lengua de los Eldar. El hundimiento de Númenor había acaecido en el año 3319 de la Segunda Edad. En cuanto a los llamados Númenoreanos negros, son aquellos señores o capitanes de los Dúnedain que habían tomado a Sauron como a su señor y se habían instalado en la Tierra Media antes del hundimiento. Y volviendo a Elendil y sus hijos, una vez ya establecidos en la Tierra Media, fundarían los reinos de Arnor y Gondor, y estos reinos se formaron con los fieles que salieron de la isla antes de que se hundiera. Pero poco a poco los Dúnedain se fueron mezclando a través de los siglos con otros habitantes del mundo. Por ello, cuando por ejemplo Gandalf, al final de la Tercera Edad, habla de habitantes de Gondor que todavía poseen pura la sangre de Númenor, se refiere a aquellos linajes que no se mezclaron con otros hombres, como podrían ser el linaje de los reyes o el de los señores de Dol Amroth. Y bueno amigos, hasta aquí. Terminamos pues este vídeo sobre Akallabeth, la sepultada, el hundimiento y final de Númenor y su poderosa civilización en la Isla de la Estrella.
Espero que os haya gustado y si es así ya sabéis que podéis darle al like, suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. Namarie.